Saludos amigos y bienvenidos a este subprograma Rol Informa. Y bueno, pues aquí estamos con grandes personalidades, pero antes de ello quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, a la gasolinera One. También quiero darle las gracias al gobierno del municipio de Tecámac, a pues nuestro amigo Ricardo Ortega de Oil and Gas Alliance, al restaurante Pitbull and Snacks y ¿a quiénes más? Aquí más tenemos, pues ya no me acuerdo. ¿Municipio de Tecámac? Pues sí, ya dije Tecámac. Y bueno, pues me acompaña aquí mi colega y amiga, la licenciada Sandra. Brenda. Sandra, hoy, ¿qué ando? Pensando en Sandra. Es que me marcó. Bueno, Brenda Fonseca y el doctor Saúl Santana. Alumno de Pepe Sobrevilla, además. ¡Vámonos! Mi querida Brenda, licenciada, ¿podrías darle lectura a la semblanza de nuestro invitado, José Sobrevilla? Muchas gracias, querido. Bienvenido, dale. Muy amable. José Pérez Sobrevilla, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, cuenta con un diplomado en Propaganda Política, especialización en Periodismo Económico. Fue Premio Nacional de Periodismo en el 2023. En el año 2020 fue co-conductor del programa por internet La Agenda del Emprendedor. En el 2018 fungió como subdirector editorial y corresponsal del portal Noreste en las conferencias mañaneras. Hasta el 2016, colaborador de las publicaciones La Digna Metáfora y de la revista internacional Transgresiones, además de ser el editor del periódico Unión de Periodistas. Se desempeñó como subdirector editorial en La Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y jefe del Departamento de Comunicación en la CEF en el 2009. Del 2005 al 2007 fue cofundador y coordinador adjunto de la Unidad de Inteligencia y Análisis Estratégico del periódico El Financiero. 2004 fue director del Análisis Político de la empresa Tellermac de México. De 1987 a 95, director de Comunicación y Difusión de la Asociación Nacional de Empresas Sindicales de la CTM. Un año después fue coordinador de prensa del Museo Nacional del Virreinato, coordinador editorial de la revista Acuavisión, revista mexicana Acuacultura, del Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero, Fondepesca, dependencia ya desaparecida, y hoy nos viene a presentar su libro Los que preguntan al presidente. José, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, mi querido Pepe. Gracias. Bienvenido. Oye, pues específicamente hoy aparece esta columna a la sombra en el Sol de México. Me parece que en la página 2, en la sección nacional, y habla precisamente sobre los que preguntan. Mi querido José, ¿qué sabor de boca te deja este libro? ¿Es tu primer libro que haces? ¿Qué sabor te está dejando ya al término de la administración del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Mira, mi Lord, este libro es el primero que publico. Nació gracias a que pues nos llamaban, porque todos estábamos en la misma bandeja, que no éramos periodistas, que éramos paleros, y una serie de calificativos que eran impropios, y yo dije, bueno, debe haber más de un periodista en todos los que participamos, ¿no? Y me puse a hacer entrevistas para mi columna Otredades de noreste.net. Entonces, creo que unos de los primeros fuiste tú, después fueron Sandy, Aguilera, Saúl Santana. En la neta del planeta. El silencio como estrategia, ¿te acuerdas, sí, Saúl? No. Sí, yo no sabía qué contestarte cuando me abordaste. Lo que pasa es que él se había negado a preguntar porque recién se incorporaba a las nuevas tecnologías y, en fin, entonces eso nos dio pie a hacerle una muy buena entrevista donde
pues explica lo que él consideraba, Saúl, consideraba que eran las mañaneras, que les faltaba, que estaba bien, que estaba mal. Entonces, y así, muchos. Entonces, este libro tiene la ventaja para mí de que la portada la hizo Héctor de la Garza. Héctor de la Garza es muy conocido en Europa, en Canadá, por lo extraordinario de sus trabajos, ¿no? Sí, muy bonita. Y también tuve el privilegio de que Raúl Fraga me escribiera la introducción, un análisis buenísimo sobre cómo, qué implica el dar una conferencia diaria, cómo lo han tomado los medios de comunicación, en fin. ¿No son de manipulación? O de manipulación, Hay de pasadito. como los quieran ver, pero el doctor Antonio Sierra, quien es el titular de prensa de humanidades en la UNAM, me hizo favor de escribir la presentación. Y obviamente el prólogo de don Jesús Ramírez Cuevas, que por cierto, cómo me han criticado por ello, incluso han dicho que nada más ven que el prólogo es de Jesús y dicen es otro panfleto de la presidencia. Qué bárbaro. Error garrafal, como la columna del Sol de México del día de hoy, que no recomienda el libro. Sin embargo, ¿lo está recomendando? El hecho de mencionarlo ya entró al aro. Y como me decía mi amigo Raúl Fraga, lo que pasa es que la persona que escribió la columna retomó a sus personajes odiados, por supuesto, tu persona, Hans Salazar, Sandy, etcétera, y a partir de ahí los califica. Entonces, más que calificarlos a ustedes, califica el libro. Pero como dicen en publicidad, ¿no? Vale más ser discutido que ignorado. José, nosotros como periodistas estamos acostumbrados a ser quienes planteamos las preguntas. ¿Cómo fue el proceso de preguntarle a los que preguntan? Muy fácil, Brenda. No. Muy fácil. Y agradezco la pregunta de la compañera. no creo. A mí no me está que nos van a preguntar y te preguntan. Sí. No, ya tenía yo un modelo de preguntas para todos, ¿sí? Primero, explorar de dónde eran, porque también los periodistas de provincias son bastante menospreciados por los periodistas de aquí y sobre todo de los grandes medios. De la prensa nacional. Sí, no, la corresponsal de Televisa, por ejemplo, no se digna ni a mirarte ni a saludarte. Así es. La persona que iba de TV Azteca, lo mismo, del Universal, del Excelsior, etcétera, de Milenio ni se diga. En fin, la cosa es de que fueron preguntas más o menos en ese sentido, explorar de dónde eran, qué habían estudiado, si eran periodistas por afición o por carrera, qué opinaban de la logística de comunicación de la Presidencia de la República, cuál era pues en el caso de quienes habían forjado ya toda una imagen, un personaje como Carlitos Pozos, que ya había estructurado toda una imagen, pues cómo surgió esa imagen, cómo la adaptó, qué quería proyectar, etcétera. Todo eso viene en el libro.
y sin embargo el Sol de México dice que todo esto es insignificante. Yo creo que aún así van a leerlo, porque ¿quién no va a querer enterarse de por qué Sandy Aguilera preguntó, por ejemplo, lo de el corredor keniano? El corredor keniano. Cosa que me pareció muy interesante, porque en realidad lo que Sandy quería preguntar era si el presidente, para aguantar los recorridos de fin de semana y todo ello, recurría a cámaras hiperbáricas y una superalimentación y todo eso. Eso más o menos es lo que ella traía, que quería preguntar. Sin embargo, pues resultó que pues le salió lo de corredor keniano, porque Alex Lelo de la Rea había platicado antes con ella y le dijo, pues es que es como un corredor keniano que llega a donde quiera que sea. En particular uno, aquí se le fue a Lelo y también se le fue, es a Bebe Bikila, que es un atleta, para contextualizar, un atleta que gana las Olimpiadas entrenando y corriendo descalzo. Esa es la característica de Bebe Bikila, pero además de eso le hacían burla. Claro, ¿cómo no va a ganar si se entrenó corriendo para que no se lo comiera el león, ¿no? Por ejemplo. Y en el contexto, pues López Obrador es una persona que sí está corriendo, aparentemente descalzo, y esa fue la comparación del corredor keniano, ¿no? Fíjate, incluso el presidente también se lo quieren comer todos los días. Así es. Varios leones. ¿Consideras que con tu texto se humaniza al periodismo? No exactamente es la idea. La idea de escribir este texto y de publicarlo era aportar elementos para el estudio de el nuevo modelo de comunicación política del presidente. Ese era el objetivo final, y ese es el enfoque que le dieron tanto Jesús Ramírez Cuevas, tanto todos los que participaron, Raúl Fraga y el doctor Sierra. ¿Por qué? Porque no hay nada parecido que le permita a los académicos hacer un análisis serio de lo que es la comunicación política de este gobierno. Ese es el trasfondo de esta publicación, y pues ahí está, va a ser denostado seguramente por todos los adversarios del presidente, pero el objetivo es de que los académicos volteen hacia este libro, lo vean y valoren cómo se fue dando este modelo de comunicación política. Porque Jesús Ramírez Cuevas en este prólogo hace mención de algo que para mí es fundamental. Esto es lo más parecido a un gobierno en vivo, dice, porque el presidente, al presentarse diario a dar su conferencia mañanera, está al mismo tiempo explicando cómo toma las decisiones de gobierno y por qué. Entonces dice, esto es lo más parecido a un gobierno en vivo. ¿Cómo ven? Pues sí leí el prólogo, y sí trae igual que los que participaron muy buenos conceptos, preceptos, ideas. Yo, a diferencia del Sol de México, yo lo recomiendo ampliamente los que preguntan. Y yo te pregunto, estimado José Sobrevilla, son 5 años, casi 6 años de vivir junto al poder. ¿Qué nos queda, o qué nos queda a quienes hemos estado junto al poder? ¿Hay unidad? ¿Hay como periodistas? ¿Hay fraternidad? ¿Qué es lo que se vive actualmente? Porque el presidente vino a instaurar una nueva relación de comunicación
y de relación con los medios corporativos. Yo les llamo, como él dice, medios mercantiles de manipulación. Rompe las grandes cantidades de publicidad del Estado mexicano, del gobierno, para que hablaran bien del gobierno en turno. El presidente rompe eso, y de ahí, y además de los intereses que tienen estos medios, estas empresas, no me gusta llamarles medios, yo ya prefiero llamarles empresas, con los intereses económicos, políticos, sociales que tienen, se sienten pues que perdieron el status quo. Hazme un análisis de esto que te estoy planteando. Con mucho gusto, Carlitos. Se trata de algo que se viene arrastrando de hace muchísimos años. Cuando inicié la carrera en la UNAM, pues ya existía la famosa frase de que perro no come perro, para mencionar que los periodistas no eran amigables con los propios periodistas y que siempre había un periodista enemigo de otro periodista. Entonces sucedió que vinieron las nuevas tecnologías, entramos a la era del internet y de las redes sociales, y ya mucha gente que tenía inquietudes de escribir, de reportear, de hacer fotografía, de hacer video, etcétera. Crónica incluso en los blogs, unos blogs maravillosos. Pues el propio SDP Noticias nació de un blog. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los medios tradicionales, radio, prensa, televisión que existían, revistas, empezaron a chocar mucho con la nueva corriente de periodistas, entre comillas, porque muchos no estudiaban la carrera, eran autodidactas, en fin. Y como dice Miguel Arzate en este libro, Miguel Arzate de Canal Sistema Público de Radio y Televisión, Canal 14, dice que muchos de los periodistas digitales él los tuvo que leer porque era un aporte muy grande para la comunicación, y que había unos que eran tan buenos, pero tan buenos, que superaban en mucho a los de los medios convencionales. Y tiene razón. Entonces todo eso trajo como caldo de cultivo una animadversión. Ustedes deben recordar cuando hubo un pleito muy sonado entre youtuberos y medios convencionales, que se dijeron muchas cosas. Ahí en el mismo Palacio en Nacional. Palacio Nacional. Hubo varios rounds, ¿no? Sí, hubo varios rounds. Hubo varios, pero hubo uno en el que se calentaron demasiado los ánimos. Y me acuerdo que estuvo el Chapucero, estuvo Nacho Rodríguez Vicente, campechaneando. Sí. En fin, fue brutal el choque esa ocasión, que incluso acusaban que Comunicación Social de la Presidencia favorecía a los youtuberos. Entonces, y cosa que muchos en las entrevistas que hice decían que no era cierto, que los boicoteaban igual, bla, bla. No creo que se fomente un humanismo entre los periodistas. Si alguna vez estuvieron divididos los periodistas, es en este momento, porque el viejo periodismo no termina de irse y el nuevo periodismo no termina de llegar. No están las bases hechas para hacer un periodismo diferente. Por ejemplo,
Uno de los problemas que tuvieron los grandes medios de comunicación era de que querían subir las notas como las redactaba el periodista para las páginas diarias. Quisieron subirlas a internet y les falló porque se vieron con complicaciones, porque el lector digital es diferente al lector de medios impresos. La redacción es totalmente diferente. Reforma salió en un inicio con una aceptación brutal. ¿Por qué? Porque empezó a quitar esos chorizotes de información y a poner solo... Pase a la 2, pase a la 15, pase a la 30, ¿no? Exacto. Entonces Reforma empezó a publicar fragmentos reducidos de la información. Entonces cuando tú terminabas de leer ese medio, encontrabas que pues estabas medio informado y que sabías de muchas cosas, pero no estaba realmente informado de todos los detalles. Entonces esa es la premisa. Perfecto. Si me lo permites, dos cuestiones, José Sobrevilla. ¿Tu libro fue antes o después del hackeo de los datos de los periodistas de La Mañanera? Antes, ¿no? Temporalmente antes. Empecé a escribirlo en 2019 y terminé este año. Y sí, salí también entre los hackeados de los datos personales. ¿De Guacamayas? No, el último hackeo. El Ya hace escandaloso. un par de meses, un mes, ¿no? Un par de meses. Un par de meses, ¿no? Sí. Sí, pero no, en Guacamaya no salí. Y bueno, no es que seamos chismosos, ¿verdad? Pero nos gustaría que nos revelaras a qué te enfrentaste a hacer este libro, quién se te cotizó para darte una entrevista, algo que te hayan revelado por ahí, algo que te haya impactado. Gracias por la pregunta, Brendita, pero sí me enfrenté a muchas cosas. Por ejemplo, hubo quienes me mandaron al diablo, obviamente, ¿no? Que me ¿Y ahora se arrepienten, no? Pues ni idea, Sí. no creo. Ellos viven su mundo, no un mundo colectivo. Me negaron muchas entrevistas, obviamente. Aún así logré hacer tantito más de 50, pero muchos, entre ellos una persona de Nuevo Laredo que ya falleció y que cuando hice la entrevista él amaba tanto la Cuarta Transformación que cuando le dije, mira, esto es lo que voy a publicar, y se lo mandé, cosa que generalmente no hago, pero como lo vi muy quisquilloso a la hora de darme respuestas, dije, se lo voy a mandar, no vaya a ser que escriba algo que no quiera él que se mencione. Y pues sucedió que me dijo que no la publiques. Bueno, está bien, y se quedó. Otra persona de Sinaloa, por cierto, y que llevó a La Mañanera una pregunta de la mamá del Chapo Guzmán cuando todavía vivía. Me dio la entrevista, la redacté y se la mandé porque mencionaba cosas pues que a mí no me dejaban cómodo, digamos. Pues resulta que para fortuna mía me dijo, no, quiero que no la publiques, y no la publiqué. Entonces así se fueron quedando algunas cosas fuera, y total aquí solo se consignaron 46 entrevistas y lo grueso que salió el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora si hubieran sido las 50 hubiera sido una locura. Y eso que las entrevistas son cortas. Sí. Son muy cortas. Dice la doctora Sheinbaum, que va a hacer mañaneras. ¿Habrá una segunda edición?
Según escribe Jesús Ramírez Cuevas en este prólogo, difícilmente le van a dar, como dicen vulgarmente, el ancho al presidente. El presidente es una persona con una capacidad brutal de abordar los temas y sobre todo, aunque se enoje, no mostrarlo. Entonces, la doctora Sheinbaum ya dio una entrevista en el sureste a un medio de provincia en el cual se molestó mucho. Que dijo que ella pensaba que iba a ser una entrevista tranquila y que no estaba un haciendo... ataque, ¿no? Textualmente lo dijo. Exacto, que no le esperaba agresiva la entrevista. Entonces, no creo, Brenda, que la doctora Sheinbaum se avienta el paquete de hacer una entrevista diaria. ¿De exponerse? De exponerse. Ni tampoco creo que ponga a Noroña a dar las entrevistas, porque es una persona explosiva. Noroña es dinamita, ¿no? No, sí, y cuando se enoja es grosero y todo lo que tú quieras. La doctora es muy educada, muy correcta, sin embargo, también estalla. Acuérdense de Ernesto Zedillo, también quiso dar conferencias y creo que a la segunda o tercera explotó. Corrió a un reportero en Barrancas del Cobre, a uno que le hizo una pregunta incómoda. Exacto. David Romero Seide. Fíjate. Entonces, no creo que se repita, coincido con Jesús Ramírez, no creo que se repita este modelo de comunicación. Puede haber, como él mismo lo dice, algo parecido, porque nadie puede ignorar que las mañaneras le han funcionado al gobierno para desactivar los golpes mediáticos. Entonces, como me dijo una vez el Fisgón en una entrevista, dice, lo que pasa es de que cuando un medio ataca al presidente por la tarde, en unas horas, ya en la mañana, tempranito, ya está desactivando ese ataque. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pepe, maestro, y lo digo porque fui alumno sin aula, primero agradecerle que me tocó la entrevista 7 de 40 y tantos, oye, y no es por alfabético, gracias por eso, Pepe. No estaba en este medio, pero también por este otro medio conocí a este otro medio. Una de las razones por las que yo no preguntaba alguna cuestión estratégica, la otra cosa, sí, las redes, y la otra que me llamó la atención que había otros reporteros que tampoco preguntaban. Por la que más me llamó la atención es la de Televisa. Carmen Jaime. La compañía no pregunta, pero sí hace los pietajes. Ella manda los segmentos, allá le dicen qué hacer, no pregunta y editan la nota de acuerdo a lo que tienen que hacer. De hecho, de vez en cuando hace el stand. Ahora, también ha habido mucho infiltrado de todos los bandos. La derecha, la izquierda, todo el mundo ha mandado gente para ver qué sucede, pero han sido anulados por el propio presidente, porque él les dice todo lo que está pasando. Y se han quejado de los infiltrados. En ese sentido, ¿no rompió el presidente las reglas del periodismo sin ser periodista, Pepe? Romper las reglas del periodismo. Las viejas reglas, porque retomando la pregunta de Carlos Pozos, de esta cuestión de no hay un resentimiento de ya no recibo el subsidio, ya no recibo la publicidad, ya no soy aquel ente social poderoso que se decía soy de prensa y se abría todo el mundo. Sí, definitivamente que todo eso pegó muy fuerte, muy fuerte en el ánimo de los grandes consorcios periodísticos, ¿no? Que lucraban con la información. Grupos muy poderosos que recibían enormidad de dineros públicos y que no se puede decir que era para callarlos o para controlarlos.
yo siento que había ahí como un amiguismo o algo muy... Una complicidad. Exacto, pero eso se vino a recrudecer mucho en los repartos de publicidad. Actualmente, pues La Jornada, obviamente, que es un beneficiado total y absoluto de los dineros de publicidad de Presidencia. Puedes argumentar lo que quieras de que Carmen Lira es comadre de Andrés Manuel y muchas cosas que se saben y se dicen, pero independientemente, La Jornada de repente le da unos recargones serios Sí. al presidente, ¿no? Entonces, hay que analizarse con mucha seriedad y con mucha profundidad esta relación que se generó a partir de lo que comentas entre los medios y el reparto de los dineros para la publicidad. Hay que analizarse seriamente. Otra cuestión también, yo tengo la impresión, y también lo sé porque me tocó ver a Carlos Pozos transformarse en Lord Molécula, y de alguna manera una especie como de metalíder de los youtuberos, al igual que tú comprenderás, ¿no? La resistencia de los reporteros de prensa se vio vencida más rápida por el presidente que por la misma tecnología. Ejemplo, Alberto Barranco Chavarría, hoy embajador en el Vaticano, fue mi jefe de alguna manera cuando detrás de la noticia con Ricardo Rocha, y él se resistía al internet. El día que lo descubre, dice, si hubiéramos tenido esto en la Segunda Guerra Mundial, y de repente empiezan a entrar todos, pero muy lento, pero quien cataliza el ingreso, salvo Reforma, el ingreso de los medios de papel a los medios electrónicos, es el propio PG con las primeras mañaneras. ¿Por qué? Porque ellos les ganaban el mandado. La gente que subía a página más rápido, ¿qué crees? Que cambia tu nota, porque ya te ganó tal, ya te ganó Lori, ya te ganó el Chapo, ya te ganaron todos. Entonces cambió la edición. Y un antecedente junto con Reforma, quien cambia el lenguaje del periódico de prensa, fue una revista que se llamó Época, que encabezó Jacobo Zabludowski. ¿Qué hicieron ellos? Retomar el lenguaje de tele y pasarlo a prensa. Y costó un trabajo leer porque te quedabas a medias. Yo, al final, terminar mi pregunta contigo, mi agradecimiento eterno, yo les digo a mis alumnos, en la prensa te enteras, ¿no? En radio te enteras, en tele lo ves, en prensa profundizas y en internet interactúas. Y hoy todo eso es convergente en la mañanera. Así de sencillo. Cierto, muy, muy cierto. Sigo yo. No, adelante. Pepe, al término ya casi de la administración del presidente López Obrador, tú con el expertise que tienes, ¿cómo ves al cuarto poder? Al cuarto poder, hablando de los medios de manipulación o compañías de manipulación, ¿y qué círculo rojo ves? Hay una transición muy importante, porque en este momento los medios digitales, los nativos digitales como Sin Embargo, como Animal Político, etcétera, han cobrado mucha fuerza. Sin embargo, vemos que los medios convencionales siguen en una idea de un periodismo indeciso, incierto. ¿Por qué? Más bien huérfano, ¿no, maestro? Puedes llamarlo huérfano y cierto, porque sí, ¿no? Se extraviaron en el cambio tecnológico. Y ahora viene lo más complicado para todos, tanto para digitales como a los convencionales, que es la inteligencia artificial. Ahora tú le puedes dictar cómo quieres una nota, de cuántas palabras,
a la inteligencia artificial, en qué tono, etcétera, y te escribe los textos también a la cantidad de líneas que tú quieras. Entonces todo eso viene a transformar muchas cosas, ¿no? Ya puedes diseñar imágenes dictándole a la inteligencia artificial, y yo siento que esto viene a revolucionar muchas cosas, incluso en la consultoría política. Por ahí me buscó alguien que es consultor político y que está utilizando la inteligencia artificial para diseñar sus esquemas de análisis. Es una cosa fundamental y muy interesante. ¿Sí? Entonces sí hay una brecha muy grande que no termina de conocerse hacia dónde va a llevar a los medios en su relación con el poder. ¿Crees que desaparezcan medios? Que Reforma, Universal, El Sol, Crónica, Contralínea? Muchos. No creo que desaparezcan, Carlos. Más bien creo que se van a tener que ir adaptando. Se van a adaptar. ¿Por qué? Porque las nuevas herramientas de la comunicación están obligando a cambiar absolutamente todo. Muchos de los grandes no van a desaparecer, se van a fortalecer seguramente. Muchos de los que pues están colgando del desarrollo tecnológico, como 1+1, la Crónica y estos medios, puede que sí tiendan a desaparecer. Pero así como surgen unos, vienen otros, ¿sí? Y pues cada quien, el que se adapta mejor a la carrera tecnológica, es el que va a ganar y va a llegar a la meta. El día 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. ¿Qué te dejaron todas esas mujeres periodistas de la mañanera que entrevistaste? ¿Qué te aportaron? Muy interesante la vida de varias de ellas, la vida periodística, obviamente. Me dejaron un grato sabor de boca, porque hubo quienes llegaron a sincerarse tanto en el cuestionamiento que les hacía, que pues revelaron cosas que ni se imaginaba alguien que había ¿A ellas mismas? detrás de ellas mismas. Por ejemplo, te hablo de Celsin Juárez. Celsin, ella, cuando era chiquilla, me platicó que quería ser periodista y jugaba a ser periodista. Y un día su mamá se le ocurre regalarle una grabadora cuando estaba chiquita. Y empezó a hacer sus transmisiones entrevistando a sus hermanos, primos, a su propia mamá, etcétera. Y así se vino su evolución periodística hasta que le tocó ya ejercer. Es una entrevista muy, muy interesante, de una mujer interesante, que por cierto andaba por Egipto hace unos días. Sí. Y otras mujeres, una venezolana que se vino a México y que trabajó en algunos medios, y actualmente es una de las que preguntan al presidente. Otra mujer interesante, bueno, es que hay muchas. Todas, Isabel Arvide. ¡Uy! Qué enojada se puso Isabel cuando una ocasión publiqué algo de un escándalo de un grito allá en Turquía.
ya que Control empleada, ¿no? Fue cónsul, la Exacto. nombró el presidente cónsul en Turquía. Entonces se enojó mucho por lo que publiqué, pero ni hablar, el periodismo es así. Y Isabel Arvide me contó tantas cosas que yo creo que me quedé como con la mitad de lo que publiqué, si no es que más. Fue una entrevista muy amplia y, como bien dice la persona del Sol de México, unas muy largas, otras muy cortas, pero no, yo trataba de no hacerlas muy largas porque no estamos acostumbrados a leer chorizotes de datos, ¿no? Claro. Sino simplemente tomar lo más relevante y aventarlo al lector de una manera que sea lo más amena posible. ¿Por qué los periodistas, por qué los estudiantes de comunicación deberían leer tu libro? Bueno, Y toda la sociedad. Sí, sí, sí. Y toda la sociedad. pues mira, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno muy, pero muy sui generis. Y mucho de lo que sucedía en las mañaneras y que la gente no se enteraba está en el libro. Porque no es lo mismo ver la transmisión de una conferencia de prensa mañanera a saber cómo la entienden cada uno de los que preguntan, cómo la ven, cómo interactúan entre ellos, cómo se pelean entre ellos y cómo nacen filias muy importantes entre ellos. Eso yo creo que le debería de interesar a mucha gente, no solo a los que participan en las mañaneras, sino a quienes las analizan. Entonces, yo creo que ellos pueden encontrar respuestas muy importantes en este texto, Brenda. Gracias, José. Doctor. Yo el silencio del aprendizaje. Todo el silencio. Pepe, sin duda que la mañanera ha dejado más de 1.400, 1.500 conferencias de prensa. Para los que nos dedicamos a esta profesión del periodismo, a la sociología, hay un material, una beta grandísima de análisis, tanto del presidente como cada uno de los personajes que estuvimos ahí y de las preguntas que se hicieron, diciendo los que preguntan. ¿Qué importancia tiene para ti el saber preguntar en un ejercicio circular de comunicación en la máxima tribuna de un país como es México, donde está incursionando en una nueva democracia? Es fundamental, Carlos, porque dependiendo de la habilidad del reportero para concebir una pregunta, depende también la respuesta. Ha habido entrevistadores fundamentales, ¿no? Oriana Fallaci hizo entrevista con El Mundo, está Elena Poniatowska, una entrevistadora bárbara que todavía vive. Muchas personas se han perdido de una gran respuesta del presidente por no saber estructurar una pregunta. Fundamental. Y el presidente es muy consciente de lo que responde. Pero no es muchas veces el reportero, no es que el reportero no se va a preguntar, sino de que los jefes del reportero le mandan preguntar y ahí es donde está somos medio rebeldones, ¿no? Eso es cierto. Muchos van a promover las notas de primera plana de su medio.
muchos otros llevan preguntas que sus redacciones les hacen. Todo válido. Todo es válido, obviamente. Lo único, y atendiendo lo que me preguntas, Carlos, yo creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión debemos revisar a fondo cómo hacer una buena entrevista. Por lo siguiente, hay personas que si tú les lanzas una pregunta agresiva al inicio, se te cierran y ya no te respondieron. En lo personal, a mí me sucedió en una entrevista que le hice decían que era el 5º fotógrafo más importante del mundo, Walter Reuter. Qué alemán más difícil para entrevistar. Alemán. Pero tuve la fortuna y la suerte de empezar por preguntas sencillas, hasta ir sacándole lo que realmente él sentía, y aún así muy difícil. Ahora, muchas personas se enojan y te corren. Le pasó a Jorge Ramos con Le pasó a Joaquín también alguna vez. A Joaquín, no supe de Joaquín, pero a muchos periodistas los han corrido o bien se les va el entrevistado, ¿no? Sí. Entonces sí es toda una técnica que hay que dominar. Es un arte. Es como el fotógrafo de modelos, ¿no? Cuando vas a retratar a una modelo en un desnudo, lo que recomiendan los libros es nunca hacerle fotografías de frente, sino hacerle fotografías de espalda, hacerles perfiles, en fin, para que la modelo se vaya aflojando, vaya tomando confianza, hasta ya llegar a las fotografías pesadas, ¿no? Eso recomiendan los libros en las fotografías. En la fotografía, que también es parte del periodismo. Bueno, Bueno, pues amigos, hasta aquí esta interesante entrevista. Estas puertas están abiertas para alguna otra más. Por favor, mi querido Pepe, aquí tienes a tus amigos. Y bueno, pues si no hubiese alguna pregunta más, vamos a despedir. Puros agradecimientos. Sí, porque en verdad me costó mucho trabajo aquí traer al maestro José Sobrevilla. Por eso te hacía la pregunta que si alguien se te cotizó, porque tú te cotizaste mucho. Bueno, pues vamos a darle un fuerte abrazo. Gracias, Pepe. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos.